tal cual es en la actualidad de la noche a la mañana. La tabla periódica ha seguido una serie de procesos para llegar hasta donde nosotros sabemos. Entonces, la tabla periódica tiene sus pasos en los que ha llegado hasta la actualidad. En este caso, nosotros primero hemos podido observar Profe, que perdón que le en el interrumpa. proceso, Profe, sí, perdón dígame. que le interrumpa, pero yo entregué el papelógrafo de la tabla periódica. Sí, profe, yo también le dije eso a la vez pasada en lo de aritmética, pero no. Yo quería decir lo de física de ayer, pero no lo revisó. No, todavía no lo he revisado, recién hoy día lo voy a revisar. Profe, yo ya le Lo que pasa es mandé. que el trabajo estaba hecho para 4 días, no para 7. Por eso es que yo lo he revisado 4 días. Profesor, Si yo les he dado ¿profesor lo puedo simplemente el mandar a tema fastidiar? y recién voy a revisar hoy día los que han presentado después. Los que han presentado antes no tienen este problema, ¿no? Pero los que se han presentado después recién los voy a revisar hoy día. Profesor, ¿lo puedo presentar yo? Hoy día ya depende ya de la hora de lo que le presentes, porque termina la clase y yo lo voy a revisar ahorita. Ya Ya. pasó, no ha pasado 4 días, ya ha pasado más de una semana ya. Ya. Entonces, a ver, justamente lo que les estaba mencionando es que la tabla periódica ha seguido una serie de procesos para llegar al punto en el que está, ¿no? En la separata que vamos a trabajar el día de hoy, justamente vamos a estudiar estas evoluciones que ha tenido la tabla periódica, así como cuando vimos la historia del átomo, así cuando vimos la evolución del átomo, del mismo modo es para este tema. Entonces, les mencionaba de que primero, antes de hacer la tabla periódica, este científico Berzelius, él justamente, él identifica los elementos de la tabla periódica y les da un nombre. Solamente les da nombres nada más a algunos de los elementos, como el selenio, el cesio o el talio, les da un nombre respectivo. Es por eso que es considerado Berzelius desde 1813 el padre de los elementos químicos. Él es el primero en hablar justo de este tema. El primero en hablar de los símbolos químicos, como vuelvo a repetir, es considerado el padre de los elementos químicos. Luego hubo un avance que nos lleva a Dobereiner. Dobereiner se le conoce por las triadas. En 1829, Dobereiner, él junta los elementos de 3 en 3. Ahora, ¿qué utiliza para poder ubicarlo de 3 en 3? Lo que utiliza es para promediarlos. Es decir, promediaba dos cantidades, una de menor valor, una de mayor valor, las promediaba, las dividía entre dos y le salía una tercera cantidad. Y las hago así, de 3 en 3. Por eso se les conoce como las triadas de Dobereiner. Recuerden, Dobereiner es triadas. Luego tenemos a Newlands en 1865. Newlands es un siguiente avance, es un tercer avance, ¿no? Él agrupa los elementos de 7 en 7. Se les conoce como las octavas de Newlands. ¿Por qué se les conoce como las octavas si las junta de 7 en 7? Porque él juntaba 7 elementos. De los 7 elementos, el que tenía menor valor tenía que ser compatible con una octava cantidad. Por eso se les conoce como octavas de Newlands. Estos 7 números tenían que ir en una progresión y el octavo número tenía que tener una relación con el primero. Por eso se los conoce como octavas de Newlands. Entonces, en 1865, lógicamente, su tabla periódica no especificaba todos los elementos, porque todos los elementos no pueden cumplir esta condición. Pero en ese entonces los elementos conocidos sí. Luego tuvimos un gran, pero gran avance cuando ubicamos a Mendeleev, Dmitri Mendeleev. Él es considerado el padre de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque empieza a ordenar a los elementos de acuerdo a sus propiedades y también de sus números atómicos, ¿no? Es decir, en la tabla periódica nosotros vemos que están ordenados actualmente por números atómicos, ¿no? Está el número hidrógeno 1, el helio 2, el sodio 3, entonces están ubicados así. Y nosotros, por eso es que nosotros en la tabla periódica ubicamos los números de acuerdo a su número periódico. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mendeleev es considerado el padre de la tabla periódica. Luego, después de él, tenemos a Mosley. Mosley, él ya te da otro tipo de avance. ¿Por qué? Porque él, a diferencia de Dmitri Mendeleev, Dmitri, él consideraba los elementos de acuerdo a su número atómico, pero dejó espacios.
Dejó muchos espacios para que se puedan crear, porque en ese entonces él a las justas tenía 67 elementos. No tenía más, solamente llegaba hasta 67 elementos de los conocidos, ¿no? No, o sea, llegó hasta el espacio número 67, pero solo conoció hasta el 32. O sea, conoció de todos los que están ahí 32 elementos, de los cuales tuvo que dejar muchísimos espacios vacíos. Fue cuando aparece Mosley, después, Henry Mosley, y él empieza a completar los elementos que estaban ahí, ¿basados en qué? Basados en la ley periódica. La ley periódica es lo que le permite, la ley periódica le permite completar los espacios que están ahí con los elementos que restaban. Entonces empieza a colocar los elementos en su lugar, pero aún así no era suficiente porque no estaban clasificados justamente por filas y columnas, pero todavía hacía falta algo más. ¿Y qué es lo que nos hacía falta? Es lo que nos hizo Werner, que tenemos la tabla periódica actual. Werner no solamente los ordena por sus números atómicos, sino también por sus pesos atómicos con su nombre correspondiente, y aparte de eso, las propiedades las ubica en el lugar donde debe estar. Es por eso que la tabla periódica actual que nosotros tenemos es la tabla periódica de Werner. Esa es la tabla que nosotros utilizamos, la tabla de Werner. Nosotros en la figura, nosotros en la separata que vamos a desarrollar el día de hoy, eh, nosotros en esta separata que está aquí, nosotros podemos observar todos los datos que les acabo de mencionar. La tabla de Berzelius, de Dobereiner, de Newlands, de Mendeleev, de Henry Mosley, ¿no? La ley periódica, y tenemos el de Alfred Werner. Es por eso que en este pequeño resumen que se encuentra aquí, nosotros podemos observar, aquí arriba, segundo, aquí, por ejemplo, en el resumen, nosotros nos dice, ¿no? Dobereiner, triadas, Newland, octavas, Mendeleev, padre de la tabla periódica, Mosley, ley periódica, Werner diseña la tabla periódica actual. Bien, vamos a desarrollar entonces a continuación los ejercicios que están ahí, ¿ya? A ver, un segundito. Bien, vamos a desarrollar a continuación los elementos que están ahí. Vamos a hacerlo del siguiente modo. A ver, un momentito. ¿Qué, profesor? Sí, vamos a desarrollar la práctica que está aquí debajo. A ver, un segundito, por favor. Ah, Sí, 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 vamos a desarrollar la tabla que está aquí en la parte de abajo. Ya que se me ventea, a ver un segundito. ¿y el número 2? No, sí, un segundito, porque ahí no sale pantalla compartida, ¿no? No. No, un segundito. Ok, ahí vamos. La primera pregunta, por ejemplo, me dice químico que clasificó los elementos químicos en electropositivos y electronegativos. Eh, Berzelius. ¿No? Ay, Berzelius, él clasifica pues los ayudo. elementos químicos en electropositivos, electronegativos y también
utiliza los símbolos. Es por eso que a Berzelius se le conoce como el padre de los elementos, el padre de los símbolos químicos. ¿Quién es el químico alemán creador de las triadas? Según lo que La me E, dice. la E, Ah, la E. la E. La E, la E, la E. Dobereiner. Dobereiner Tienes que es decirlo las completo, triadas. Medina, para que aprendas inglés. Las A mí no triadas. me sale. Dobereiner es el Mira, creador de las triadas. profe, un ratito. Medina, es así. Do, be, re. A ver, repite conmigo. Dobereiner. Dobereiner. Ajá, ahora ves, Dobereiner. te sale, pues. O sea, Dobereiner. no mientes, no A ver, mientes. ¿quién es el químico inglés que ordenó los elementos de 7 en 7? Newlands. Así es. Se le Violas. conoce como qué nombre. Ahí está, ¿ves? Ah, ¿Con qué nombre se le como conoce ese las ordenamiento de octavas, 7 en 7? las octavas de Newlands. Las octavas de Newlands, así es. Ese ordenamiento de 7 en 7 se conoce como las octavas de Newlands. Muy bien. Considerado el padre de la tabla Dimitri periódica. Mendeleev. 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 Dimitri Mendeleev, así es. Nació en Dimitri la Mendeleev. madre Rusia. Aquí en la separata está Esos mal nombres escrito tan porque en raros. realidad se pronuncia Dimitri, pero no se escribe así Dimitri. Se escribe así. Demetri. Así Ajá. se escribe. Ujú. Ajá. Se escribe ¿Qué? así. Sin la IA del. Nadie cuestione el acento de la madre escribió mal, Rusia. profesor? Así es. Bien, continuamos. Entonces, Ya está resuelta a las 5. A ver, un segundito. A cada rato se va agarrando la pantalla, no sé por qué. Ya, continuamos entonces. ¿Qué 6? Eso otra vez. Bien. Vamos a ver la número 6. A ver quién sería el químico. Werner es suizo. Bueno. A ver, un segundo. Alfred Werner, profesor, es el señor. ¿Qué tan rápido? Alfredo. Sí. Estos nombres son bien raros. Es que son de diferentes países, pues no son peruanos todos. Bueno, eso sí. Bueno, ya. Químico suizo que diseñó la tabla periódica actual. Werner, muy bien. Alfred Werner. Werner. Bien, científico que fue la ley de las triadas, ¿quién fue? ¿Quién propuso las triadas? El creador de las triadas fue John Dobereiner. De las triadas. Sí. Dobereiner. ¿Qué está Ahora, marcando la tabla antes? periódica actual está ordenado de acuerdo al número Al atómico. diseño de Werner. Al número atómico, claro. La tabla periódica actual está ordenada de acuerdo al número atómico. Ya está, profe. Verdad. A ver, Un ratito, profe, un ratito. Profe. ¿Quién ordena? A ver. Ordena los elementos de 3 en 3. Dobereiner. Dobereiner, muy bien. Dobereiner es la A, profe. Dobereiner y Newlands. ¿Y quién los ordena de 7 en 7? Su hermano, el John Newlands. Newlands, muy bien. Newlands. Entonces, aquí sería la alternativa a la letra A. Y al de abajo, última pregunta. Acá sí no coincide con la alternativa porque aquí hay 4 espacios y abajo solamente están de 3 en 3. Primero que nada, ¿quién propuso la ley de las octavas? Newlands. Muy bien. Ahora, ¿quién dejó espacios vacíos en la tabla para nuevos elementos que se iban a descubrir? Mendeleev. Así es, Mendeleev. Aquí vamos a poner Mendeleev. ¿Quién dice después? Deja espacios vacíos, ¿no? Dejó espacios vacíos, muy bien, y diseña la tabla periódica actual. Werner. Basándose en la ley Werner. Muy bien. Aquí es Werner. Y dice aquí este espacio vacío, aquí no. Moseley. Aquí pero ahí es Moseley. Así no, es. profe, no, es al revés, profe. El de arriba diseñó la tabla periódica actual. Ahí es Newlands. Propuso la ley de las octavas. Claro. Ahora, Abajo es Mendeleev. Dejó espacios en su tabla para nuevos elementos que se iban a descubrir. Y ahí sigue Werner, ahí es Werner y Moseley es abajo. Moseley diseña la tabla periódica actual
basándose en la ley periódica de Mosley. Aquí es, la ley periódica de Mosley es aquí abajo. Ajá, por eso le digo, Es profe. Mosley. La ley periódica de Mosley es lo que le permite a Werner. Aquí es Werner. Werner diseña la tabla periódica actual, basado en la ley periódica de Mosley. Entonces es la alternativa, se supone que la letra A, pero aquí falta agregarle Mosley. Mosley. Aquí le falta Mosley agregar en la siempre letra A tiene que Mosley. estar. Bien, jóvenes, esto de acá es la separata del día de hoy. Ustedes le van a adicionar la tarea. ¿Cuál es la tarea? Un ejercicio más La tarea va a ser, van a colocar en su cuaderno, biografía, de Mendeleev. así es, biografía de Mendeleev. Así es, Profesor. la biografía de Dmitri Mendeleev. ¿Por qué es importante él? ¿Por qué es tan importante? Nosotros ya hemos hecho ya nuestra tabla periódica en papelógrafo, ¿no? ¿Por qué es Sí. importante él? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se le menciona a él, inclusive más que a Werner o más que a Mosley? Porque al final el que hizo la ley periódica, ¿De qué? Mendeleev hace el origen de la tabla, pero Mosley es el que hace la ley periódica y es el que le da el complemento ¿Y y el profesor? clasificación. Y además de eso, la tabla periódica que utilizamos ¿No lo veo? actualmente Con el mouse. no es la tabla de Mendeleev, es la tabla de Mosley, es la tabla de Werner. Tenemos que explicarnos mejor, lo tenemos que explicar mejor con Mendeleev que con Werner. ¿Por qué necesariamente esta persona es más importante? Porque dentro de todos los pasos que están ahí, hacer la configuración electrónica justamente ya nos da una perspectiva muy clara de cuáles son los ejercicios. Pero en realidad cuando nosotros veamos los elementos en la ubicación de la tabla periódica, que es el tema que sigue, nosotros vamos a poder entender de que la clasificación no es algo tan simple. ¿Por qué? Porque en la ley periódica tú sigues una constante para poder identificar todos los elementos. ¿Y el profesor? Sí, lo que pasa es que estoy escuchando un ruido constante. ¿Qué quiero escuchar de quién es? Porque escucho un ruido muy fuerte aquí en mi audio. Entonces, a ver, ¿por qué es más importante hablar de Mendeleev que Werner? De lo que acabo de decir ahorita. A ver, los que me han escuchado ahorita, porque ahorita escuchaba a alguien que estaba haciendo más ruido de lo que yo estaba hablando. A ver, ¿por qué es más importante recordar a Dmitri Mendeleev que a la tabla periódica actual de Werner? Porque él fue el primero en hacer la tabla periódica. Y la ubicación de sus elementos. Eso La es ubicación de sus importantísimo. elementos con su número atómico. Exactamente, eso es importantísimo. Es importantísimo lo de Aún la así que le hayan ubicación. faltado espacios, que hayan hecho, en esa actualidad Claro, hayan sido pocos elementos, él fue el primero que exacto. lo hizo y los demás solo lo modificaron y lo mejoraron. Ujú. Ahí lo entendiste. Sobre todo lo que es sobre todo lo que es la ubicación, porque la próxima clase, no sé si la próxima clase nos toca ubicación de un elemento en la tabla periódica, me parece que todavía no nos toca. Pero en ese tema de ubicación de un elemento en una tabla periódica, ustedes van a hablar de tres términos. El primero es el periodo. El periodo, el grupo y electronegatividad, electrones de valencia. Esos tres términos nosotros los vamos a incorporar a la ubicación de una tabla periódica. Entonces, todos estos números de aquí, si sabes la configuración electrónica, 1S2, 2S2, 2P6, si te Ahí está sabes todo, abajo de la pregunta 5, Alexander. exactamente, si te sabes toda la configuración electrónica, si sabes más o menos manipularla y ya sabemos cómo ubicar un número, tú te vas a dar cuenta que con solo solamente esa configuración electrónica es más que suficiente. O sea, que tú agarres el número atómico y sepas esa de ahí, tú vas a ver que es más que suficiente que tú puedas ubicar en qué posición de la tabla periódica está. Solo con la configuración electrónica nada más. Es más que suficiente. Te doy un ejemplo, mira. Te voy a dar un ejemplo más o menos para que te hagas una idea. Mira, a ver, te voy a hacer un ejemplo nada más. Esto de aquí no tiene nada que ver con la clase que después viene.
No tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo ahorita, pero es Profe, más o menos para que se hagan una idea. ¿Ya? Un tenemos que segundito, dar, o no. un segundo para que se hagan una Nada. idea. Ah, ya. Tenemos que hacer. ¿Qué es lo que dije que tenían que hacer para el día de hoy? Para el día de hoy es la biografía de Dmitry Mendeleev. Así es. Y la hoja enviada, lógicamente, ¿no? Y la hoja enviada, pues, también. Así es, así es. Solamente eso, nada más. No solamente... Profe, pero ahí justamente puede revise los papelógrafos, a ver, enseñados. No, yo lo voy a revisar ya ahora en su momento. Profe, pero una pregunta, ahí reviso nomás, así sin compartirlo. El mío está enviado porque a veces se hace así, claro. O sea, lo entrego, pero Ya. a veces otros días me lo devuelve. Pero usted no lo ha revisado. No, cuando ya lo devuelvo, ya no tienen que volverlo a enviar, solamente se envía una vez nada más. No, Si yo sí, lo yo lo envío regreso, una vez nomás. claro, es que si yo lo envío es que ya no nota. Entonces, claro que hay en algunos casos que sí los tengo que regresar sin nota, porque a veces me mandan una cosa que no es. Pero, como digo, ¿no? Yo cuando reviso, yo les envío la nota y tiene que aparecer la nota. A ver, un segundito. Ya, acá lo tengo. A ver, un segundito. Realmente lo que les mencionaba, ¿no? En la tabla periódica, nosotros podemos hacer esta regla, nosotros podemos configurar esta regla, nosotros podemos configurar esta regla sin la necesidad de nosotros, sin la necesidad de nosotros tener que observar la tabla periódica, nosotros podemos identificar la posición en la que está un elemento. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, mira. ¿Alguien recuerda el elemento de la tabla periódica, el calcio? El calcio, ¿verdad? El calcio es bueno para los huesos y todo ello, ¿no? El calcio, mira. El calcio en la tabla periódica tiene el número 20, ¿ya? Tiene el número atómico 20. Voy a poner así. Mira, calcio tiene el número 20. Ese es su símbolo. Gracias a Berzelius, ese es su símbolo. Y su número atómico es 20. Ahora, tengo que hacer mi configuración electrónica, ¿hasta qué número llego? Profe, hasta el 3 de 10. Y eso lo tengo que bajar a 2. Hasta el 3 de 10, ¿hasta aquí? Sí. Para obtener 20, ¿estás Sí. seguro? Sí, sí, No, Sí. no. sí. Ya, ok. Sí. Comprendo, ya no hay problema. Te espero también, Graciela, no te preocupes. Sí, profe, sí da. Suma todo, porque a mí me parece que suma Sí. 30, fíjate. No, 1, profe, 2, es que 4. tenemos que bajarla a 2. ¿Por qué bajarlo a 2? El 3 de 10. Nos saldría 22. No. A ver. Sí, Claro, 4, mira 4, bien. 10. 18. Ah. Claro, ¿ves? Ah, ya entendí. Sino que ya solo es el 4S2, perdón. Ahí está, mira. Hasta el 4S2. El 4S2. Ahora, vamos a hacer una comparación, mira. Nosotros decimos de que el periodo Pero acá es se ve el número más chiquito. alto, el coeficiente más alto que hay. El periodo es el coeficiente más alto que hay. ¿Cuál es el coeficiente más alto que hay? 1, 2, 3 o 4. 2P6. ¿El cuál? El 4. El 4, El perdón. 4, el coeficiente, el número que está abajo. Es El el 4. coeficiente del 4. Ajá. Y el grupo, nosotros vamos a decir, si hay un solo número, buscamos al número alto. Si hay uno solo de esos números, nosotros tomamos su exponente. Si hay varios, nosotros tomamos a la suma de sus exponentes. En este caso, el mayor es 4. Solamente hay un número 4, solamente hay uno nada más. ¿Cuál es su periodo? Sí. El exponente. El exponente sería 2, es decir, ¿ves que el exponente dice 2? Y cuando termine en S o en P, le vamos a agregar la letra A. Ahora mira, nos ha salido periodo 4, grupo 2A. Yo sé que esto ahorita no lo van a entender rápidamente, pero mira, periodo me ha salido que el calcio, considerando esta configuración electrónica, me ha salido que es periodo 4, grupo 2A. Mira la tabla periódica. Los de la derecha son el periodo. Mira el periodo 4, acá está el periodo 4 donde está mi mano, y el grupo 2A. ¿Quién está entre el 4 y el 2A?
calcio. Aquí está, ¿ves? Además el potasio que está al Periodo, lado, pero el periodo calcio. K, mira, periodo 4, aquí está, toda esta fila de acá son el periodo 4. Y el grupo 2A aquí está. Entre el periodo 4 y el grupo 2A, ¿quién está? El calcio, 20. ¿Me entienden? Es así como ubicar los elementos de la tabla periódica. No es una cuestión sencilla. Tienes que saber la configuración Profe, ¿cuándo electrónica vamos a para hacer poder. Valencia? Los electrones de valencia. Ujú. Aquí tú puedes saber, ¿De mira, qué cuántos estoy viendo? electrones de valencia tiene esto de aquí. Los El electrones de calcio tiene valencia, ¿sabes 2. cuántos son? Mira, los electrones de valencia son la cantidad del grupo, pero en número normal. ¿Qué número en romanos te salió ahí? 2A. 2. ¿Cuánto es la valencia? 2. 2. Así de simple. Así de simple, nada Ah, más. Mira, vamos a buscar a ver otro elemento. A ver, uno último nada más para dejarles esto claro, ¿ya? Uno último nada más. Vamos a ver al zinc. A ver. El zinc es el número 30, ¿ya? Vamos a ver un segundito. Vamos a ver al zinc, ¿ya? El zinc es el número 30. Ahí está. El zinc es el número 30. Ahora, el número 30, ¿hasta dónde llega en la configuración electrónica? hasta el 3 de 10, ahí sí. Hasta el 3 de 10. A este no lo bajamos, hasta ahí nomás lo dejamos, ¿no? Y Hasta el ese 3 no de lo 10. bajamos porque se queda, ya A llega ver, a 30. el periodo viene a ser el número más alto que hay. ¿Cuál es el número más alto que hay ahí? 4. 4, muy bien. Y obviamente se lleva a su exponente, ¿no? En este caso, cuando es D, se lleva los dos últimos dígitos. ¿Cuánto sería la suma del grupo? ¿Cuál sería el grupo ahí en ese 2. caso? No, repito, se lleva justamente el sí. Tú vas a llevar no solamente el exponente, ¿no? El exponente que lleva 2, sino que en este caso, como termina en D, como está terminando en D, como te dije, ¿no? S y P, los que terminan en S y P se llevan el Esa. grupo 1, Pero pero los en que este terminan caso, en el otro es B. en el D, se lleva el grupo 2. Entonces aquí sería 2B, B. así es, 2B. Vamos a ver si el sí que está en efecto en el periodo 4, grupo 2B. Aquí está el periodo 4, toda esta fila es el periodo 4. Aquí está el periodo 4, grupo 2B. ¿Lo ves? Mira, Ah, periodo mira. 4, grupo 2B. ¿Y tus electrones de valencia cuántos serían? 2. 2. Imagínate tener que ordenar elemento por elemento, uno por uno. Imagínate tener que ordenar toitititos. No, profe, pero acá yo veo bastante que tiene bastantes números de valencia. Claro, claro, y hay un montón de elementos Acá artificiales. hay uno Entonces, que por tiene eso, 5. claro, exactamente. Entonces, Otro que tiene ordenar todos los 6. elementos no es una cuestión fácil. Ubicarlos en la tabla periódica no se ha ubicado en la tabla periódica porque sí. Se ha ubicado en la tabla periódica, primero que nada, ahorita acabas de jugar a ser Mosley y Pero, agarrar profe, y ordenarlos a todos. los gases nobles no tienen número de valencia. No, sí tienen los números electrónicos. Todos los números de la tabla periódica tienen una valencia. El único número que se salta algunas reglas es el hidrógeno. Es el único número que se salta algunas reglas. ¿Dónde está Como el por ejemplo esta, mira. Por ejemplo, el hidrógeno, aquí como puedes ver, es el único de los no metales que se encuentra en esa línea que está aquí. De los no metales. Es el único. Y Perdón. aparte de ello, todos los elementos comparten casi características, ¿no? Como el número atómico, masa, valencia, todos ellos, ¿no? Los únicos números que se sale, el único número que se sale de algunas reglas, como te digo, es el hidrógeno. Por la posición y las características, normalmente, como te repito, ¿no? El que se salta algunas reglas es el hidrógeno. Pero después todo el resto es normal. Todo el resto es normal. Todos están perfectamente bien ubicados. Por eso, como te digo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que acabas de hacer es jugar a ser Mosley, hacer justamente él, y ubicar los elementos en la tabla periódica, de acuerdo a la ley periódica, de acuerdo a esa configuración electrónica. Entonces, de acuerdo a la configuración electrónica, ordenarlos. Pero imagínate hacer ese chambón, de hacer con todos los elementos uno por uno. Uf, te demoras cuánto. Por eso es considerado como un científico una eminencia. Bien, entonces, para el trabajo del día de hoy, le van a enviar la foto de lo que hemos desarrollado ahorita, más la tarea que es la biografía de Dmitri Mendeleev.
Ya, Muy bien, profe. jóvenes. Solamente eso, ¿ya? La hoja de hoy marcada con la Ya. biografía de Dmitry Mendeleev. Ya, Escrita, por el profe. amor de Dios, ¿sí? Por favor, escrita. En una cara es suficiente, ¿ya? En una cara o en media cara es suficiente. Ya, no me impriman, por favor, no me impriman. La idea es que lo escriban, ¿sí? Lo escriban en su cuaderno o en su folder, que anexen una hoja ahí y hagan, bueno, si lo van a hacer escrito en una hoja, media hoja a una hoja es suficiente. Si le pueden hacer más, excelente, más notas. Pero, por Ya, favor, profe. impreso no les va a subir nota, impreso les va a bajar nota. ¿Ya? Por favor, escrito. ¿Queda claro Profe, eso? Dime. una Edición Sí, pregunta. profe. En el cuaderno, Chao. profe, en el cuaderno lo podemos hacer. Claro, claro, porque ustedes al final me van a mandar la foto. Yo no voy a ver en realidad en el Ah, ya, ya, cuaderno ya. eso. Claro. Como les dije, ¿no? La idea es que tengan todo el material de aritmética, física y química ¿Qué, en un profesor? folder, ¿no? O anillado, como ustedes ¿Qué gusten. existencia? Ya la tomé, ya la revisé. Ah, ya. Ya está. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Vayan desconectándose, se les va a hacer tarde para su siguiente clase. Gracias por su atención ¿Qué, profesor? y más bien disculpen por haberme tardado en empezar, ¿ya? Nos vemos, muchachos, hasta luego. Ya, profe, chao. Nos vemos, jóvenes, hasta luego.